y ay, muchas gracias por la invitación. Cuando la doctora Diana me preguntó, me pidió el favor de dar una charla de motivos frecuentes de consulta en recién nacidos, se hace la pregunta, bueno, ¿de qué les hablo? O sea, ¿cuáles son los motivos de consulta más frecuentes? Y es que ese periodo neonatal es una fase muy particular porque no solamente el bebé está siendo sometido a un montón de cambios fisiológicos en esa adaptación a la vida extrauterina, sino porque origina muchísimas dudas a los papás que los motivan a que consulten. Y la pregunta, ¿cuáles son los motivos de consulta más frecuentes en el recién nacido? También se la han hecho en diferentes países del mundo. Por ejemplo, este estudio canadiense publicado en el 2000 en ese estudio se encontró que los motivos de consulta más frecuentes eran ictericia, dificultad respiratoria y problemas de alimentación. La mayoría de los bebés, más o menos un 28-30% de los bebés ictéricos finalizan hospitalizados. Un 12% de los bebés a los que se le consultaron por problemas de alimentación y obviamente el 100% de los bebés en quienes sospecharon una sepsis. En Portugal también hicieron la misma pregunta y encontraron más o menos similar. Ictericia, primer motivo de consulta, seguido de llanto excesivo, problemas en la piel, brotes en la piel, congestión nasal y tos. En el mismo país, 9 años más tarde, hicieron otro estudio similar de cuáles eran las razones por las cuales los bebés eran llevados a los servicios de urgencias y encontraron algo muy similar. Síntomas gastrointestinales, lesiones en la piel e ictericia. Las razones de hospitalización, pues, fueron similares, ¿cierto? O sea, cuando se sospechaba una infección pulmonar, una cuarta parte de los bebés terminaron hospitalizados, esa fue la causa. 22% porque tenían fiebre, 15% por ictericia y 15% porque se sospechaba una patología gastrointestinal. En México, durante 3 años seguidos. Anita, me dice que cerrar los micrófonos de la doctora Diana y de... En México, durante 3 años continuos, 2013 a 2015, encontraron algo muy similar. La mayoría de los síntomas eran digestivos, seguidos de respiratorios, finalmente algo neurológico. Y en Uruguay, muy similar, problemas respiratorios, 42%, fiebre de causa no identificada, un 17%, y síntomas digestivos. Tratando de buscar factores de riesgo de, bueno, ¿por qué consultan más? Se encontró que cuando la mamá es primípara, consulta 2.6 veces más que si la mamá es multípara. Si la mamá tiene menos de 25 años, 2 veces más consultas. O cuando el nivel educativo es menos de terminar pues, el bachillerato. 78% más probabilidades de que consulte, o sea, mamás primíparas jóvenes y con bajo nivel educativo. Entonces, con esa información, pues yo decidí de lo que vamos a hablar hoy es de ictericia neonatal, dificultad respiratoria, problemas de alimentación y lesiones de piel. Con respecto a la ictericia, cuando yo me enfrento a un recién nacido ictérico, trato de tener un esquema y para poder llegar como a una etiología. Entonces, lo primero que hago es clasificar si la hiperbilirubinemia es a expensas de la indirecta o a expensas de la directa. En el 99.9% de las veces es a expensas de la indirecta. Y ahí lo voy a clasificar si esa hiperbilirubinemia es hemolítica o no hemolítica. Si es hemolítica, entonces es mediada por mecanismos inmunológicos.
o no inmune. La hemolítica inmune es por isomerización de RH de grupo o de grupos menores, y la no inmune son problemas inherentes a enzimas o a la membrana del eritrocito. Son raras. La deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, pues no la estudiamos en forma rutinaria en nuestro medio. Genéticamente es más para otro tipo de poblaciones, judíos, turcos, etcétera, pero no quiere decir que no exista en nuestro país, pero es algo que es poco frecuente. Y esferocitosis de esta, yo solamente he visto esferocitosis hereditaria en 2 ocasiones en 28 años que llevo viendo recién nacidos, mientras que las inmunes son pues muchísimo más frecuentes. Ahora, la hiperbilirubinemia indirecta no hemolítica es muy frecuente. Entonces tenemos diferentes causas, obviamente la fisiológica, bebés con cefalohematoma o equimosis, policitemia, la hiperbilirubinemia asociada a la prematurez, sepsis, los bebés hipoalimentados al seno materno que los vemos con alguna ocasión, son recién nacidos que llegan pesando menos que el nacimiento y ya tienen una semana o un poco más y todavía no han recuperado su peso al nacer, y uno los ve deshidratados, ictéricos, o la ictericia por leche materna. Entonces lo primero es tratar de organizarse y tener como ese esquema para tratar de clasificar la causa de la hiperbilirubinemia. Si bien esta clasificación clínica de Kramer en zonas es vieja, es del 69, todavía sigue siendo útil, sigue siendo utilizada. Recordemos que hay 5 zonas. Y más o menos habría una correlación entre el nivel clínico y el nivel de bilirrubinas, pero nunca podemos confiar solamente en la parte clínica y siempre tendremos que medir las bilirrubinas. El bebé que ya está clasificado al nacimiento, pero vamos a solicitar hemograma, recuento de reticulocitos, bilirrubinas y CUMS directo. Y con la información clínica y estos datos clasificamos cuál es la etiología de la hiperbilirubinemia. No debemos confundir el nomograma de Butani con las guías para fototerapia o para transfusión. El homograma de Butani es para uno tratar de predecir que en las próximas horas qué riesgo tiene el niño de hacer una hiperbilirubinemia lo suficientemente severa como para ponerlo en riesgo de hacer una encefalopatía bilirrubínica aguda. Mientras que las guías para fototerapia o para transfusión no son las curvas de Butani. Hay muchas personas que las confunden. Pero estos son guías para nosotros definir la terapia, si el bebé necesita o no necesita fototerapia o hacerle una transfusión. Le recomiendo una aplicación que se basa en esas guías de la Academia Americana de Pediatría, que se llama Manual MSD, esa que está ahí en la mitad, es gratuita, donde en la esquina superior derecha tenemos las calculadoras clínicas, buscamos pediatría y ahí buscamos evaluación de la hiperbilirubinemia neonatal y nos da este menú. Si uno le coloca esa estrellita que hay en la parte de abajo que se pone anaranjada, ya se lo envía a sus calculadoras favoritas y simplemente le decimos la edad que tiene el niño y el nivel de bilirrubinas y seleccionamos a qué grupo de riesgo pertenece el bebé. Por ejemplo, en este caso es un bebé que nació de 38 semanas o más, tiene un factor de riesgo clínico que es una incompatibilidad de grupo. Los factores de riesgo son haber nacido asfixiado, tener una encefalopatía hipoxiquémica, tener sepsis neonatal o tener una incompatibilidad de grupo RH, o sea, una enfermedad hemolítica. Esos factores de riesgo todos aumentan la probabilidad de que se aumente la permeabilidad de la membrana de la barrera hematoencefálica y que el niño haga un kernicterus. Entonces, en este caso es un bebé de 38 semanas o más con incompatibilidad de grupo que tiene 24 horas
y tiene unas bilirrubinas de 11.8. Pues en la parte de abajo me muestra qué es lo que tengo que hacer. El primer renglón me hace el nomograma de Butani y me dice que ese niñito está por encima del percentil 95, que para esa edad el punto de corte es 7.8 miligramos y este bebé tiene 11.8. Entonces ya entra, me dice, mire, ese niño, la probabilidad de que en las siguientes horas haga una hiperbilirrubinemia lo suficientemente severa como para ponerlo en riesgo de hacer una encefalopatía bilirrubínica aguda es por encima del 95%. Entonces, obvio que es un bebé que hay que pararle bolas. Y después ya me clasifica y me dice que este niño, que pertenece al grupo de riesgo intermedio por ser de 38 semanas o más con factor de riesgo, está por encima del punto de corte, que para esa edad y para ese grupo de riesgo sería 9.8 miligramos por decilitro. Por lo tanto, y me coloca en mayúsculas, considere la fototerapia. Si sería un bebé con un valor como para necesitar exsanguinotransfusión, como aquí que le colocamos 18.9 miligramos, miren que la parte de abajo ya me colocó con mayúsculas, considere la exsanguinotransfusión. Entonces, la recomendación es que uno se acoja a unas guías. Hay dos tipos de guías, las de la Academia Americana de Pediatría o las guías NICE de los ingleses. Ambos son buenas. Es cuestión de gustos. A mí personalmente me gustan más las de la Academia Americana de Pediatría porque me parece que representan más como la realidad, ¿cierto? De que hay niños que tienen riesgo bajo, riesgo intermedio, riesgo alto. El segundo motivo de consulta es dificultad respiratoria, que en el recién nacido se define como tener uno o más de los siguientes signos: taquipnea, quejido, aleteo nasal, retracciones, cianosis. Mientras menos edad gestacional tenga el bebé al nacer, es más probable que tenga problemas respiratorios. Y aquí nos está mostrando los prematuros tardíos, que son los de 34 a 36 semanas, y los bebés a término temprano, que son los de 37 y 38 semanas, que el riesgo es mucho mayor de presentar tanto un síndrome de dificultad respiratoria como taquipnea transitoria del recién nacido. Entonces, tomando como referencia los bebés que nacen de 39 a 40 semanas, los bebés a medida que tienen menos edad gestacional, tienen más riesgo de tener un síndrome de dificultad respiratoria. Por ejemplo, si el bebé nació de 37 semanas, el riesgo es 3.1 veces comparado con el bebé que nace de 39 a 40 semanas. Obviamente, si es menor, como 34 semanas, el riesgo es 40 veces más. Pasa algo similar con la taquipnea transitoria del recién nacido, que con alguna frecuencia lo llaman a unas cesáreas y son niños que las programan a la semana 37 o 38 y el riesgo es mayor que si lo hubieran programado en la semana 39 o 40. Independiente de la causa, o sea, no importa si es síndrome de dificultad respiratoria, si es una taquipnea transitoria del recién nacido, si se trata de una neumonía neonatal, no importa la causa. Esa dificultad respiratoria no se reconoce y se trata en forma oportuna, puede escalar a falla respiratoria y a un paro cardiopulmonar. Por lo tanto, ante un bebé con dificultad respiratoria tenemos que actuar rápidamente. Esta es una niña que nació de 36 semanas por cesárea porque tenía supuestamente una restricción de crecimiento intrauterino que cuando la niña nació y la clasificamos y le hicimos todos los puntajes clínicos, realmente no tenía restricción de crecimiento intrauterino, pero ella a los pocos minutos de vida empezó a presentar dificultad respiratoria. No sé si ustedes escuchan el audio del video. Sí, señor. Perfecto. Entonces, es una niña que tiene
como vemos ahí, polimea, retracciones, aleteo nasal, tejido, es a la que si no manejamos en forma oportuna, independiente de la causa, esta dificultad respiratoria, que en este caso se trataba de una taquimia transitoria del recién nacido, ella puede escalarse a llegar a tener un paro cardiorrespiratorio. Los factores de riesgo para taquimia transitoria, entonces, es la cesárea electiva sin trabajo de parto previo, sobre todo cuando las programan a la semana 37, 38, parto precipitado, ser pretérmino tardío, como vimos ahí, o a término temprano, sedación materna y diabetes gestacional. Para el síndrome de dificultad respiratoria, entonces, prematurez y a menor edad gestacional mayor riesgo, diabetes gestacional, sexo masculino y gestación múltiple. Para neumonía, madre portadora de estreptococo del grupo B, con amnionitis, fiebre materna intraparto, ruptura prematura de membranas, prematurez o asfixia perinatal. Y para el síndrome de aspiración de meconio, entonces, obviamente, el líquido amniótico tenido de meconio, gestación postérmino y asfixia perinatal. Esta es una radiografía de tórax de un niño con una taquimia transitoria del recién nacido, donde vemos que los infiltrados son de tipo intersticial, periliar, bilateral, que le dan el nombre de infiltrados en rayos solares. A diferencia de esta radiografía que corresponde a un bebé que tiene un síndrome de dificultad respiratoria, donde el tipo de infiltrado no es intersticial, sino que es retículo granular difuso bilateral con aumento del broncograma aéreo. Esta es una radiografía de un bebé con un síndrome de meconio, donde vemos que los infiltrados son más de tipo alveolar, en forma irregular distribuidos, tratan de formar como unas consolidaciones y con atrapamiento de aire en las bases y aplanamiento de los hemidiafragmas. Y esta es una radiografía de un bebé con una neumonía, donde vemos una consolidación apical derecha. Independiente de la causa, cuando detectamos un bebé con dificultad respiratoria y lo que queremos remitir a una unidad neonatal, donde ya le van a llegar al diagnóstico etiológico y el manejo más específico, entonces la recomendación es que coloquen un CPAP nasal solamente para el transporte. Entonces, Tienen silocaína en gel pensemos para que vainilla. estamos en un nivel 3, en un Lo pueblo, introducimos. Eso. un nivel 1, un nivel 2, Eso. me nace un bebé con dificultad respiratoria, entonces lo que vamos a hacer es Lo colocarle impregnamos un en tubito silocaína gel. Y vamos a 2.5 por introducir una por fosa una nasal fosa a nasal manera a de manera de cánula una nasofaríngea. cánula Ahí está nasofaríngea. el 5, ahí estamos. Le Es solo colocamos previamente gel de cánula silocaína, nasofaríngea, ¿cierto? Y lo 4 más conectamos el al peso neonato. calculado del bebé Y tú, y lo un conectamos a bigotico un corto. neotí para aportar Ujú. esa presión positiva continua Estamos en la vía colocando aérea. 6 En este centímetros caso estamos dando mercuriales de 6 presión centímetros de positiva agua al de final de la presión expiración. para que el bebé cuando vaya a Ahí, expirar esa presión se oponga y mantenga controlar. Primero distendidos sus fija alvéolos así, y no los protégete deje muy colapsar. así. Yo Supongamos que el colocándote el bebé bigote, te pongo nació sobre el bigote. Eso. en Pensilvania. Este sería un CPAP ideal para el transporte hasta que Este el es un niño nos CPAP para llegue el a transporte. una unidad neonatal Arriba ya lo nivel pasamos a 3, donde un vamos CPAP a poderle hacer un manejo convencional, mucho ¿cierto? más específico. Este solo Lo fijamos para exactamente igual que transportarlo. se fija un tubo Entre endotraqueal más precoz, mucho con un más efectivo. bigotico y así lo podemos transportar. Listo. Tranquilamente el bebé Entonces va a ahorita si le mejorar podemos voltear muchísimo, aquí. va a mantener distendidos sus alvéolos y va a mejorar mucho el pronóstico hasta que él tenga un acceso a una unidad neonatal. Con un dispositivo que no vale sino 80, 90 mil pesos, el Neoti, reanimador de pies ante, donde yo considero que eso debería ser uno de los criterios de habilitación de cualquier sala de partos en cualquier parte del país, disponer de ellos. El tercer motivo de consulta son los problemas de alimentación.
Entonces, vómito es uno muy frecuente, ¿cierto? Donde podemos pensar en diferentes etiologías, patologías obstructivas como malrotación intestinal, atresia intestinales, estenosis hipertrófica del píloro, hernia inguinal encarcelada, enfermedad de Hirschsprung o ileomeconial, o patologías no obstructivas como reflujo gastroesofágico, sobrealimentación, alergia a la proteína de la leche de vaca, sepsis neonatal, errores innatos en el metabolismo o kernitis. Entonces, hay una constelación pues, de patologías, pero el vómito que nos debe preocupar a nosotros siempre debe ser el vómito bilioso. Esto realmente es un signo de una emergencia, porque ahí sí tenemos que pensar siempre en una patología obstructiva. Entonces, cuando sospechamos esa obstrucción intestinal, tenemos que evaluar si el ano está presente o el ano está ausente. En caso de que el ano esté ausente, pues el bebé obviamente va a ser sometido a anoplastia o una colostomía en caso de que tenga una malformación anorrectal alta. Cuando el ano está presente, hacemos un estímulo rectal con el termómetro. Si el bebé se descomprime, entonces se trata de una enfermedad de Hirschsprung o un síndrome de tapón de meconio. Pero si no se descomprime a pesar del estímulo rectal, le vamos a tomar una radiografía de abdomen. Si el patrón corresponde al de una obstrucción alta, entonces el bebé lleva una laparotomía exploratoria. O si es una obstrucción baja, se le intenta hacer un enema con contraste. Si es exitoso, entonces vamos a pensar en una enfermedad de Hirschsprung, ileomeconial o síndrome de tapón de meconio. Pero si falla a pesar del enema de contraste, entonces el bebé es sometido a una laparotomía. Y ese sería el patrón en la radiografía de la izquierda de una obstrucción intestinal alta, que se ve el patrón de doble burbuja, un bebé que tenía una atresia duodenal, comparado con la radiografía de la derecha, que es un patrón intestinal de obstrucción intestinal más bajo. El otro motivo de consulta es el estreñimiento, donde es un motivo de consulta muy frecuente. Corresponde al 3% de todas las consultas pediátricas, al 25% de las consultas al gastroenterólogo pediatra, en donde la gran mayoría de las veces es un problema más funcional que orgánico. Pero hay que tener en cuenta unos signos de alarma que sí nos harían preocupar. Cuando el estreñimiento empieza antes del mes, el bebé se demora más de 48 horas para pasar meconio, el primer meconio. Hay una historia familiar de enfermedad de Hirschsprung. El bebé tiene fiebre, distensión abdominal, el vómito es bilioso, el ano está en posición anormal o podemos encontrar una fosita sacra al examen físico. Esas serían como las banderas rojas que nos harían preocupar. Y tanto la sociedad norteamericana como la europea de gastroenterología pediátrica y hepatología, ellos se pusieron de acuerdo y tienen unas guías en conjunto que no pretendo que las leamos en este momento, pero que nos orientan mucho a tratar de llegar a un diagnóstico. La gran mayoría de las veces es simplemente un problema funcional que no requiere un tratamiento específico. Otro motivo de consulta muy frecuente son los famosos cólicos infantiles, que angustian muchísimo a los papás, en donde los estudios son muy consistentes en encontrar ese patrón de presentación, donde el pico más alto de los cólicos es entre la quinta y sexta semana, y después de la novena semana baja muchísimo su presentación. Este es el número de horas o de minutos, perdón, en que el bebé está llorando durante la semana. A través de los días va disminuyendo después de la novena semana. 3 estudios en diferentes partes, en Estados Unidos, perdón, en diferentes momentos, 62, 86, 2001, todos encontraron un patrón muy similar, donde usualmente empiezan a aparecer en la segunda semana. El pico máximo está entre la quinta y sexta semana y después van disminuyendo en forma consistente.
En Colombia se hizo este estudio, la prevalencia de esos síntomas gastrointestinales funcionales, donde el cólico representa una 10ª parte de esos síntomas. Dos formas de diagnosticarlos, pues los criterios diagnósticos, estos son más viejitos, los criterios de Wessel, pues son más viejitos, no, pero se usan menos, que es, los criterios de Wessel dicen que son paroxismos de irritabilidad, quejas y llanto fuerte, que dura 3 horas o más durante 3 o más días a la semana. En un bebé saludable que se encuentra entre 2 a 4 semanas de edad. En la actualidad se usan más los criterios de Roma en su 4ª edición, donde es un bebé que tiene menos de 5 meses, tanto cuando iniciaron como cuando terminaron los síntomas. Similar al anterior, llanto o irritabilidad que dura 3 horas o más por día durante al menos 3 días a la semana, que ocurren sin causa aparente y no pueden ser prevenidos o resueltos por parte de los cuidadores, y que al examen físico no se evidencia falla en el medro, fiebre o ninguna otra enfermedad. Si tenemos un bebé así, entonces, y el bebé tiene esas banderas rojas que hablamos ahora, tenemos que hacer un examen físico y una revisión por sistemas muy cuidadosa para tratar de buscar condiciones anatómicas, metabólicas, infecciosas, alérgicas, neurológicas o comportamentales, donde sí se identifican, pues el tratamiento es acorde a esa etiología, pero la gran mayoría de las veces el bebé ni tiene las banderas rojas, ni tiene ninguna de las alteraciones identificadas y se trata de un cólico infantil. Solamente el 5% de ellos van a tener una patología orgánica. El resto es una patología donde en lo que más se está hablando en la actualidad es de una disbiosis bacteriana, donde esa alteración en esa microbiota va a afectar la permeabilidad y el funcionamiento de ese epitelio, que va a desencadenar una respuesta inflamatoria que afecta ese eje intestino-cerebro y que va a producir los cólicos y el cerebro lo va a detectar pues como dolor. Entonces, con base en esa disbiosis bacteriana, se están empleando probióticos para el tratamiento de los cólicos infantiles. Esta es una revisión sistemática publicada en el 2018, donde se encontró que comparado con el placebo, el utilizar probióticos sí aumenta la posibilidad de tener éxito en el tratamiento, tanto al día 7º como al día 14, como a las 3 semanas de tratamiento, pero ese éxito solamente lo vamos a ver en los bebés que son alimentados exclusivamente al seno materno, porque en los bebés que son alimentados con fórmula no se ve ninguna mejoría con el uso de los probióticos. En este caso específico del Lactobacillus reuteri. Pero una cosa es diferencias estadísticamente significativas y otra cosa es las diferencias clínicas, porque cuando uno lo ve de cuántos minutos menos va a llorar el bebé, pues las diferencias no son tan marcadas, ¿cierto? Solamente uno logra disminuir más o menos en 20 minutos a la 3ª semana de tratamiento el número total de minutos de llanto. Hay una revisión sistemática más reciente, publicada en Cochrane en el 2019, donde se encontró que el tiempo de llanto disminuía a 32.5 minutos en los bebés que recibían los probióticos comparado con el placebo. Pero aquí el gran problema es que ese metaanálisis tiene una gran heterogeneidad. Como podemos ver ahí, ese I cuadrado es mayor del 30% y el valor de P de ese chi cuadrado es menor de 0.1. Entonces hay que tener con mucha precaución porque de pronto es que se están mezclando diferentes tipos de pacientes o diferentes tipos de intervención. Entonces todavía tenemos una gran duda
de si realmente debemos formular probióticos o no a los niños con cólicos infantiles. Y para terminar, entonces, estaban las lesiones de piel que preocupan muchísimo a los papás, pero que en su gran mayoría se trata de fenómenos normales en la piel del recién nacido que no requieren ningún tipo de intervención. Estos son los hemangiomas simples o hemangioma plano, donde su sitio de aparición o de presentación más frecuente es a nivel de la frente y los párpados. Estos los tipos más frecuentes de aparición, pero pueden aparecer en cualquier otra parte del cuerpo, como en este ve que lo tiene a nivel de la espalda o a nivel de la región hipogástrica y los muslos. Este es el milio, corresponde a esos punticos, se cierran los poros de glándulas sebáceas. El sitio más frecuente de aparición es la nariz, pero pueden aparecer en cualquier parte de la cara, como en estos dos bebés que lo tienen en otras partes diferentes a la nariz. Este asusta muchísimo a los papás y el problema es que el nombre consideramos que quedó mal puesto porque esa palabra era tóxica. Si yo le digo al papá, mire, su hijo tiene un eritema tóxico del recién nacido, él va a pensar que algo lo está intoxicando, algo le está haciendo daño al bebé. Entonces, uno le tiene que decir a los papás simplemente que el bebé tiene un eritema neonatal que es propio de él, muy típico, esas papulitas claras rodeadas de un halo eritematoso que usualmente aparecen en la cara, pero pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo. Esta es la miliaria cristalina, que ya no corresponde a glándulas sebáceas, sino glándulas sudoríparas. Hay dos tipos de miliaria, esta es la cristalina y esta es la miliaria rubra o colorada, pues, o rubra, que es mucho, ambas son frecuentes, no requieren ningún tipo de tratamiento. Esta es la melanosis pustulosa del recién nacido, también no requiere tratamiento, pero la mayoría de las personas se asustan y creen que es alguna patología infecciosa, pero esta no la debemos confundir con esta que sí es realmente la enfermedad pustulosa del recién nacido, que esta sí requiere tratamiento. Se puede hacer tratamiento tópico o tratamiento parenteral dependiendo del número y la diseminación de esas lesiones. Este sí es una patología infecciosa y de todas es la única que requiere tratamiento. La mancha mongólica, mucho más frecuente pues a nivel de las nalgas, la región glútea, pero a veces está muy diseminada y estos bebés a veces nos los mandan para que les estudiemos supuestamente una patología de la coagulación, que porque el niño tiene unas petequias gigantescas, nos lo remiten así, pero resulta que se trata simplemente de la mancha mongólica. Que también el nombre, pues, a veces asusta a los papás al decirles mongólicos, ellos lo asocian al síndrome de Down, pero es simplemente a la raza mongol. Bueno, yo creo que eso era todo, pues la visión era simplemente una visión general de los motivos de consulta más frecuentes en el recién nacido. Si hay alguna pregunta,